Muy bien, vamos a hablar de la jornada número 9 del juicio que se está llevando adelante en Santa Fe, en los tribunales locales, en contra de dos personas que están siendo juzgadas por el crimen de Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero del 2020, aquí en la Galería Rivadavia, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe, en calle La Rioja, entre Rivadavia y 25 de Mayo. El hecho, el suceso es muy conocido, es bastante conocido, generó mucha conmoción. De hecho, una marcha, una movilización de empresarios del rubro turístico exigiendo por justicia, y después muchas derivaciones políticas judiciales. En ese momento era ministro de Seguridad Marcelo Saín, que denunció a Oldani, al funcionamiento de Oldani, como una cueva financiera en la justicia federal, y que permitió establecer que efectivamente eso ocurría dentro de esos locales 29 y 30 de la Galería Rivadavia, y tiene a 10 personas imputadas. De eso hemos hablado mucho y probablemente seguiremos hablando en otro momento. Aquí lo que se está evaluando es si dos personas, uno llamado Juan Manuel Rufino, empleado de una empresa de seguridad, y otro llamado Andrés Kaipel, fueron responsables de lo que la Fiscalía denomina una empresa criminal conjunta que se puso de acuerdo con 5 integrantes para robar y asesinar a Hugo Oldani. El asesinato fue consecuencia de ese robo, es la teoría del suceso, la teoría del caso, como se suele decir, de los fiscales, que ya de estos 5, hay que recordar que el autor material de este crimen atroz, porque no deja de ser un crimen, una persona que muere en circunstancias violentas, siempre lo aclaramos a esto, más allá que Oldani tenía una actividad ilícita dentro de su local, el autor material, Bruno Figueroa, se quitó la vida en la cárcel de Las Flores mientras esperaba el juicio. Una menor que fue detenida, Caterín González, fue condenada en juicio abreviado a 10 años de prisión, y Brian Damiani, otro integrante de la gavilla, fue en juicio abreviado también condenado a 12 años de prisión. Otros dos, Rufino y Kaipel, no se acogieron a la figura del juicio abreviado, esperaban el juicio y están escuchando y sometiéndose a la prueba que se está ventilando. En ese marco, ayer pasó algo muy importante. La exhibición de un video que los fiscales consideran que es un video que se tomó por las cámaras de videovigilancia dentro de la Galería Rivadavia el mismo día del hecho, pero a las 11 de la mañana aproximadamente. En ese video se ven dos personas que circulan por la galería, y según los fiscales, una de esas personas es Andrés Kaipel, a quien le atribuyen haber hecho tareas de inteligencia la mañana en donde ocurre ese suceso en la galería, registrando imágenes con su teléfono celular. Ayer Kaipel, que estaba en la audiencia, estaba presente en la sala, le pidió permiso a la presidenta del tribunal, la doctora Miniti, para hacer uso de la palabra, una facultad que tiene el imputado en todo momento del debate para expresarse. La jueza le dio lugar y dijo: Kaipel, muchas gracias, señora jueza, su señoría, palabras más, palabras menos. Respeto el trabajo del perito, que se llama Walter Gamboa, el perito que hizo una evaluación sobre la imagen y dijo: es bastante parecido a la fisonomía de Kaipel. No fue contundente al decir es Kaipel en un 100% en lo que suele ser el resultado de una pericia antropométrica, sí, se me lenguó la traba. ¿Cómo es antro? Antropométrica. Que es contundente a la hora de su resultado. Tiene si la imagen es buena, puede tener una calidad, una definición, o la imagen del rostro, o la imagen de toda la fisonomía de la persona que está siendo evaluada, puede llegar a tener un contundente resultado. No es este el caso. Las fotos de las cámaras de videovigilancia son difusas, son complejas. Una persona es más robusta que Kaipel, otra persona tiene una gorrita y no se le ve el rostro.
Y Keipel le dijo a la jueza, esa persona, discúlpeme, soy doctora, jueza, esa persona no soy yo. En principio porque uno es pelado, uno que aparece en el lugar es pelado, pelado no me refiero a calvo por no tener pelo, sino por tener el corte al ras, esa persona no soy yo. De hecho, se puedo acreditar que en esos días yo subí fotos a mi Facebook y con el mismo corte de pelo que tengo ahora en el debate, en el tribunal. Pero además la otra persona tiene un tatuaje en un brazo y yo el tatuaje lo tengo en el otro brazo. Por lo tanto, eso generó ahí una confusión enorme. No es la principal prueba que tiene la Fiscalía a la hora de imputar a Keipel, que es a quien se le atribuye haber hecho tareas de inteligencia y suministrado información sensible a la banda que después quiso robar entre signo de preguntas y terminó asesinando a Hugo Oldani. Ahí quedó un ruido muy importante, insisto, no es la principal prueba, pero si vos llevás como fiscal esa prueba y decís Keipel es el que hizo tareas de inteligencia porque estuvo ese día previo ahí y después no lo podés probar, es como que queda bastante flaca esa prueba, si se desiste, ¿no? Si se le da lugar, bueno, podrá tener algún valor a la hora de la condena, a la hora de la sentencia. Eso por un lado. Por otro lado, también está en duda si Hugo Oldani fue víctima de un robo, porque una de las personas, de los imputados, la chica que llegó con Bruno Figueroa, quien fue el autor material del crimen, declaró que cuando llegan al local de Oldani estaba hablando con una persona, un hombre, a quien se desconoce su identidad, que terminó de hablar con esa persona, se retiró esta persona del local y ellos entran, Figueroa y esta chica de apellido González, entran al local. Y que Bruno Figueroa le dice, vengo a buscar la plata, ¿no? Entendiéndose que Bruno lo que le estaba diciendo a Oldani, según la declaración de una imputada, esto lo pongo en ese contexto, era una situación de familiaridad, una situación de consenso entre ambos, ¿no? Vengo a buscar la plata, supone que el otro sabe de qué le estás hablando. Si se hubiese tratado de un asalto, de un robo, el discurso es distinto, ¿no? No vengo a buscar la plata relajadamente. Claro. Sacó el arma, porque tenía el arma Figueroa, dame todo lo que tengas, cada uno tendrá su speech a la hora de un asalto, pero no pareció ser el temperamento de Figueroa en ese primer momento. Después hay una discusión, bastante conocida ya esta discusión, por lo menos planteada por los testigos, en donde hay un forcejeo por un morral, por documentación, y Figueroa le dispara a la altura de la panza a Oldani, un disparo que ingresa por el abdomen, sale por el muslo y le atraviesa los órganos vitales, provocándole lamentablemente el fallecimiento al empresario cerca de las 9 de la noche de ese 11 de febrero. Ese también es un dato muy interesante que se aportó en la investigación, y otro dato que lo que lo aporto yo nosotros ahora, y que no fue todavía debatido porque no fue considerado ni en la investigación ni hasta ahora en el juicio. Keipel, que está imputado como coautor de un homicidio, no es cualquier cosa, prevé penas de prisión perpetua, cuando con su Fiat Palio va a buscar al grupo que se había fugado tras el atraco y la muerte y el disparo a Oldani de la galería ese 11 de febrero del 2020, cerca de las 6 de la tarde, se va hacia el norte en el Toyota Corolla de Rufino, llegan a la casa de una persona familiar y conocido de Rufino, del conductor. Una hora después llega Andrés Keipel al lugar para buscar a la banda. Pero Keipel llega con una persona que es nombrada por Keipel y es nombrada por otros testigos, llega en el Palio con esa persona acompañándolo y se retiran del lugar con la banda adentro del Palio. Abandonan el Toyota y se suben al Palio. Esa persona que todo el mundo que está encima del expediente saben de quién se trata, no fue ni siquiera llamada como testigo en la instrucción y no está en la lista de testigos en esta parte del juicio.
¿Por qué los fiscales no le hicieron ni cosquillas? ¿Por qué no lo citaron o como imputado o como testigo? ¿Está esperando que esto reviente en algún momento, salga a la luz y tengan que resolver sobre esa situación? Es raro porque hasta el propio juez de cámara, que en un momento, uno de los tantos que tomó la causa, confirma toda la investigación que se hizo en primera instancia, da el nombre y apellido de esa persona y da el nombre y apellido de otra persona a quien se conoce como el Mono, que sería otro financista, y dice, cuando se refiere Brian Damiani, uno de los imputados, en su declaración como imputado, que da cuenta de cómo fue el recorrido de la banda, también lo nombra a esta persona. Y sin embargo, nadie de la Fiscalía propuso ni siquiera llamarlo como testigo. Todo sigue siendo difuso en esta situación. Estamos hablando de un crimen muy importante, un crimen del microcentro, un crimen de una persona muy relevante en la ciudad de Santa Fe. Y para redondear, la última novedad es que hoy se conoció que la fiscal que tuvo en un primer momento la investigación y que permitió que la familia de Oldani retire el dinero de los locales 29 y 30 esa misma noche en mochilas y bolsos, llamada Cristina Ferraro, la fiscal, que fue imputada por la Justicia Federal por encubrimiento agravado por su condición de funcionaria, se le confirmó ese procesamiento. Ese procesamiento la pone a un paso de ser destituida, de ser removida del MMBA. ¿Por qué? Porque en un primer momento la legislatura la investigó, la acusó y propuso una sanción que fue la suspensión por 5 meses, sin goce de sueldo. Con una salvedad, habían dicho los legisladores. Si el procesamiento se confirma, se va a reevaluar esa situación y se pedirá otro tipo de sanción. El legislador que investigó administrativamente la situación de Ferraro en la legislatura y que fue su acusador dentro de ese proceso administrativo, Leandro Busato, ya adelantó que va a pedir la remoción de Ferraro, es decir, la destitución, el despido de una funcionaria dentro del MPA. Así que este tema que hace ya 3 años ocurrió, este hecho tan terrible que ocurrió hace 3 años, sigue dando, les diría, casi todos los meses o todas las semanas de hablar por una u otra situación, o por la cueva que funcionaba ahí y que investiga la Justicia Federal, o por el rol de Ferraro, o por todo el ruido que hay en la investigación por el crimen, el homicidio concretamente del empresario. Qué saga todo lo que ocurrió, increíble. Y lo que está ocurriendo, 9º día ya hoy, Héctor, ¿no? De juicio. 9º día y otra particularidad. Estaban previstos 190 testigos que declaren. Se convocan a los testigos a 20, 22, 23 por día, y el mismo día el tribunal con las partes resuelven desistir, pero no de 1 o de 2, porque podrían decir más o menos lo mismo según quien lo solicita. Se desiste de a 10, de a 12, de a 14. Por ejemplo, el martes estaban convocados 23 testigos, declararon 4. Se desistió del resto. Es mucho, digamos. ¿Pero y por qué? No es al revés, que si son 23 desistí de 4, bueno, está bien, estos 4 podrían para la defensa significar lo mismo, o para la fiscalía lo mismo, y por lo tanto se desiste de esa declaración. Es mucho. Ayer, por ejemplo, se desistió de la declaración de quien fuera el jefe del organismo de investigaciones, de Rolando Galfrascoli, que vino especialmente a Reconquista a declarar, y se desistió de ese testimonio. Pero aparte, no es un 4 de copas. Primero, no es un 4 de copas. Segundo, ¿quién toma la determinación? El tribunal. El tribunal. El tribunal. O sea, no es que la fiscalía se arrepintió y dijo yo este testigo no lo quiero más, no es que la querella... No, es un acuerdo que termina resolviendo el tribunal. Es un acuerdo de partes que resuelve el tribunal. Okay. El tribunal puede decir, bueno, la fiscalía... Habitualmente, ¿qué pasa? Si si vos sos testigo de la fiscalía o de la querella o de la defensa... Lo aporta el fiscal. Claro, lo solicita para refrendar la teoría criminal o para refrendar la idea de la inocencia. Depende del caso. Si vos decís desisto de mi testigo, habitualmente, ¿qué hace el tribunal, el juez o los jueces? Y le hacen lugar. Si vos, el que eras el interesado en que venga, decís desisto, te hace lugar.
Esto es muy, muy raro, muy raro. Bueno, Héctor, una pregunta, sí. Vos que ya lo venís tocando el tema. ¿Arieti, que se bajó del concurso, tiene que ver por esta causa de Oldani? Mucho. Arieti es el fiscal regional número 1, es el conductor de la política de persecución criminal en la regional 1. Bajo su mando estaba Cristina Ferraro. Bajo su mando están los fiscales que están en el juicio acusando a parte del grupo que formó la empresa criminal según se definió, y es el que ha respaldado en su momento a Ferraro y respaldado en su momento a estos fiscales. ¿Demoró en ponerla en jaque? ¿Cómo? ¿A Ferraro demoró en ponerla en jaque o...? Porque decía al principio la respaldaba. Al principio la Fiscalía tuvo un temperamento de respaldo a la fiscal Ferraro. De hecho, hubo ahí un ping-pong muy tenso con la Justicia Federal respecto a remitir las actuaciones de la provincia a la Justicia Federal, que está investigando otro tema que era la intermediación cambiaria ilegal, es decir, el cambio de divisas cuando no estás autorizado por el Banco Central. Esto demoró mucho, entonces en esa demora se interpretaba, ¿por qué se está demorando mucho en mandar el expediente de acá a la Justicia Federal? Bueno, después nos fuimos enterando, se demoró mucho porque había muchas falencias en el medio, muchos problemas, mucha crítica a la cadena de custodia, mucha crítica al rol de Ferraro, que permitió que los familiares se lleven el dinero, que permitió que no se abra la caja de seguridad del local. Los policías que escribieron un acta muy buena, nosotros lo contamos acá, el policía que estuvo a cargo del procedimiento, escribió un acta muy minuciosa, muy detallada, y relatando incluso casi el minuto a minuto. En un momento le dice, escribe, consultada la fiscal Ferraro si abrimos la caja de seguridad. La fiscal le consulta a Virginia Oldani, la hija del asesinado, y que opone resistencia o que no aconseja abrirla, y la fiscal dice, bueno, la fiscal responde que no se abre. Una locura, sí, porque ¿quién estaba dirigiendo el procedimiento? Además estaba la fiscal en el lugar. Habitualmente los fiscales de homicidios van a los lugares del hecho, pero muchas veces no, porque cuando está bastante redondo el crimen, es decir, aparece el arma, aparece el fallecido y es detenido ahí al toque el homicida, no va porque es bastante cerrado, no van al lugar del hecho. Pero cuando es medio truculento, sí asisten al lugar del hecho. Entonces, ahí la potestad de todo lo que sucede en ese ámbito, en la escena del crimen, la responsabilidad es del fiscal, que está presente, es la autoridad máxima. Solo no podés decir, no, el cabo Cacho fue el que permitió que entre en una a llevarse la plata. El cabo Cacho está bajo tu responsabilidad. Vos le decís al cabo Cacho, no permitas esto, y el cabo Cacho debe decir, acá usted no ingresa a retirar el dinero. Todo esto sucede además con Ferraro en la puerta del local, observando cómo salían con los bolsos. Sin contabilizar, sin tener ni idea de cuánto habían los bolsos. Imagínate, y si la teoría del suceso es un homicidio en ocasión de robo, bueno, vamos a pensar cuánto dinero había ahí. Si había 1.000 pesos, ¿se justifica ir de caño a un lugar a quitarle la vida a una persona por 1.000 pesos? Ahora, si había 5 palos, ¿no cambia el color del móvil? ¿No cambia la situación del móvil? Nunca lo vamos a saber porque no se permitió, no se secuestró el dinero que había, no se abrió la caja de seguridad, no se secuestró la documentación que había. Nunca se supo cuánto había. Y ¿cómo? ¿Cuánto había? Nunca se supo cuánto había, exacto. Así que eso fue una responsabilidad de Ferraro. No fue cualquier cosa. La Justicia Federal dice que es encubrimiento. La legislatura dice que actuó mal, que se desempeñó mal y está evaluando removerla. No fue cualquier cosa. Y ese proceso se bancó mucho tiempo. Vos preguntabas cómo fue el rol de la regional y la fiscal Ferraro seguía siendo fiscal de la causa cuando ya todo esto había trascendido. Tendrán sus motivos, habrá tenido sus motivos el fiscal regional Arieti, pero sí, también se lo cuestiona por haberla bancado tanto en esos primeros momentos.